Roberto Durán, te habla Mike Tyson. Te deseo una recuperación muy rápida. Roberto Durán era el hombre que Mike Tyson llamaba la cosa más cercana al diablo dentro de un ring de boxeo. Pero ahora, el mismo luchador que una vez prometió a sus oponentes la morgue está tendido en una cama de hospital con una máquina manteniéndole el corazón vivo. Y la actualización que su familia acaba de revelar está rompiendo a los aficionados al boxeo de formas que nadie esperaba. Aquí está la cama de hospital que silenció el boxeo. Era marzo de 2024 cuando la noticia llegó por primera vez. Roberto Durán, 72 años en ese momento, el hombre con la barbilla de hierro y los ojos de lobo, fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Panamá. El diagnóstico envió escalofríos por toda la comunidad del boxeo. Un bloqueo auriculoventricular completo, una afección cardíaca grave. Las señales eléctricas entre las cámaras superior e inferior de su corazón se estaban interrumpiendo. Su ritmo cardíaco era irregular. El hombre cuyo pulso solía tronar como un tambor de guerra en el ring de repente estaba luchando para mantener ese mismo corazón latiendo al ritmo. Su familia lo anunció en Instagram. No querían que volaran rumores, querían controlar la narrativa. Publicaron que había sufrido, en sus palabras, una complicación de salud debido a un bloqueo auriculoventricular y estaba recibiendo atención médica. Eso fue todo. Corto y limpio. Pero detrás de esas pocas palabras había una familia aterrorizada de que la leyenda con la que crecieron pudiera no salir de ese hospital. 2 días después, el 18 de marzo de 2024, Durán entró al quirófano. Lo abrieron. Le implantaron un marcapasos, un pequeño dispositivo de solo unas pocas pulgadas de ancho, diseñado para hacer lo que su propio corazón ya no podía hacer de manera confiable por sí solo: regular el ritmo, mantener al hombre vivo. Y funcionó. La cirugía fue exitosa. Su hijo Robin Durán salió y dijo que su padre estaba estable, que los latidos irregulares fueron causados por una obstrucción arterial, no un infarto. Gracias a Dios, el mundo del boxeo exhaló. Pero aquí está lo que significa ser Roberto Durán. La pelea nunca realmente termina. Incluso cuando sales de ese hospital con un marcapasos completamente nuevo manteniéndote vivo, el mundo sigue adelante. Y las personas que te aman, las personas que te vieron convertirte en un dios en el ring, comienzan a enviar mensajes reales, de leyendas reales. Toma este de un hombre que sabe 1 o 2 sobre ser temido en un ring de boxeo. Roberto Durán, te habla Mike Tyson. Te deseo una recuperación muy rápida. Estoy aquí firmando autógrafos y me dijeron que se suponía que estuvieras aquí y que estabas enfermo. Te quiero y te deseo lo mejor, hermano. Ese es Mike Tyson, Iron Mike, el peso pesado más temido del planeta durante una década completa. El tipo que aterrorizó a hombres adultos el doble de su tamaño. Y aquí está, sonando como un niño hablando de su héroe. Porque eso es exactamente lo que Durán es para él. Tyson ha hablado sobre la influencia de Durán en él 1.000.000 de veces. Creció viéndolo, lo estudió, quería ser él. Ya sabes, cuando vi a Ali por primera vez, dije, sí, así es como quiero ser. Sé que quería ser un luchador, pero luego vi a Roberto Durán. Dije, ese es el tipo que quiero ser. ¿Oyes eso? Ali lo hizo querer pelear, pero Durán lo hizo querer ser aterrador. Hay una diferencia, y Tyson explicó esa diferencia mejor que nadie. Dije, ese es quien quiero ser, alguien malo porque la gente tenía miedo de mirarlo. Ese era Durán, la gente literalmente tenía miedo de mirarlo. Hay videos de oponentes en el ring con él donde puedes verlos encogerse antes de que suene la campana. Sus hombros caen, sus ojos se ponen vidriosos, saben que están a punto de entrar al infierno con un hombre que no cree en la misericordia. Tyson lo llamó el diablo, y lo dijo como el mayor cumplido. Pero la historia que Tyson cuenta a continuación, esta es la que realmente te muestra quién era Durán. Porque hubo una pelea donde el oponente de Durán entró en coma después de que lo noqueó. La mayoría de los luchadores, cuando algo así sucede, se quiebran, sienten culpa, visitan el hospital, rezan. No Durán. Y entonces todos estaban tristes. Y entonces ¿sabes qué dice Durán cuando dicen, Durán, ¿qué sentiste? Está en coma. Existe la posibilidad de que no viva. Y entonces Durán dice, la próxima vez estaré en forma. No irá al hospital, irá a la morgue. Frío ni siquiera lo cubre. Ese es un tipo diferente de ser humano. Ese es el Roberto Durán del que el mundo se enamoró y tuvo miedo al mismo tiempo. El mundo del boxeo nunca había visto nada como él antes, y posiblemente no ha visto nada como él desde entonces. Tuvo 93 knockouts distribuidos en 103 victorias en su carrera. Espera, mi error. 70 knockouts. Todavía números ridículos cuando recuerdas que peleó en 5 décadas diferentes. Y ahora este mismo hombre, el pitbull humano, está sentado en una sala de recuperación con cables entrando en su pecho. Joe Rogan una vez describió a Durán de una manera que captura exactamente por qué esta hospitalización golpeó tan duro a los aficionados del boxeo. Sí, lo noqueó. Sí, ve a ver si puedes encontrar Roberto Durán contra Ken Buchanan. Fue cuando ganó el título de peso ligero, cuando era joven y muy delgado, mucho antes de que peleara contra Leonard. Loco, un pitbull humano.
Esa es la descripción perfecta, porque los pitbulls no se rinden. Los pitbulls no piensan en las consecuencias. Los pitbulls se aferran y no sueltan. Y durante 33 años en el boxeo profesional, Duran fue exactamente eso. Luego, el tiempo vino tocando, y el tiempo golpea más duro que cualquier luchador. Después de la cirugía del marcapasos en 2024, la familia informó que fue dado de alta en condición estable y en recuperación. Organizaciones de boxeo como la WB y WBA enviaron amor. Otros luchadores se comunicaron. El mundo lo vio volver a casa. Pero la pregunta que se cernía sobre todo era simple. ¿Cuánto tiempo puede seguir realmente un cuerpo de 73 años que absorbió 3 décadas de castigo profesional? Esa pregunta es lo que hace que la última actualización sea tan pesada, tan desgarradora, porque el guerrero que podía superar a cualquiera en cualquier arena del planeta ahora está en una pelea que no puede ganar con trabajo de pies o furia. Y el mundo del boxeo lo está viendo suceder en tiempo real. El dinero, la fama y los fantasmas que vinieron con ello. Ahora, espera, antes de llegar a donde está Duran ahora, necesitas entender algo sobre el hombre. Porque el cuadro que pinta la gente de los boxeadores legendarios, especialmente estos tipos de la vieja escuela de los años 70 y 80, siempre es tan pulido, tan limpio, como si todos se hubieran alejado en el atardecer con mansiones y yates y cuentas bancarias que podrían alimentar a un pequeño país. La realidad, muy diferente, y en el caso de Duran, casi dolorosamente. Para entender cómo un hombre gana 20 millones y termina con 3, primero tienes que entender el tipo de luchador que era. El tipo de luchador que no podía ser replicado. El tipo de luchador que peleaba con un hambre que venía de un lugar que la mayoría de las personas nunca conocerán. Joe Rogan una vez intentó describirlo, e incluso con todas sus palabras, apenas pudo captar la esencia. Probablemente un blanco y negro lo más cercano a un pitbull humano posible. Era un tipo de tejón, un pitbull, un animal. Eso es lo que las personas buscaban cuando intentaban explicar a Duran en su apogeo. Y ese animal vivía con un hambre que ningún contrato podía satisfacer. Solo un hombre feroz con una excelente técnica. Eso es lo que hace la pobreza, destrozar a la gente. Destrozar a la gente. Esa frase golpea diferente cuando recuerdas por qué estaba destrozando a la gente. No lo hacía por ego, no lo hacía por deporte. Lo hacía porque en casa, en Panamá, había personas contando cada cheque, cada bolsa, cada centavo. Y cuanto más grande se hacía su nombre, más manos se extendían hacia él. Roberto Duran ganó aproximadamente 20 millones o más de sus bolsas de boxeo durante su carrera. 20 millones, en una era donde ese dinero valía mucho más de lo que vale hoy. Tuvo pagos masivos por la pelea de 1980 contra Sugar Ray Leonard en Montreal. Pagos aún más masivos por la revancha más tarde ese año. Y cheques importantes contra tipos como Thomas Hearns y Marvin Hagler. Era, por toda medida razonable, uno de los luchadores más ricos de su tiempo. ¿Y su patrimonio neto actual? Alrededor de 3 millones quizás. ¿Dónde fue el resto? Esa es la historia que nadie quería contar. Pero es la historia que explica por qué este hombre, incluso con un marcapasos en el pecho, aún tiene que estar activo, aún tiene que hacer apariciones, aún sirve como embajador de marca para una empresa de agua embotellada premium llamada Panama Blue, aún aparece para apoyar a luchadores jóvenes. La rutina nunca se detiene porque las facturas nunca se detienen. Duran era generoso en exceso, como peligrosamente generoso. Hay historias de que repartiría tanto como 5,000 volco por hora a cualquiera que se le acercara pidiendo ayuda. Extraños, vecinos antiguos, personas al azar que se presentaban en su puerta. Vino de absolutamente nada. Creció en El Chorrillo, uno de los barrios más pobres de la ciudad de Panamá. Sabía qué se sentía tener hambre. Sabía lo que era ver a tu madre estirar una sola comida entre varios niños. Así que, cuando el dinero comenzó a fluir, él daba y daba y daba. Y luego, cuando el dinero dejó de fluir, la mayoría de las personas que ayudó simplemente desaparecieron, se desvanecieron en la noche como fantasmas. Su autobiografía, que salió en 2016, es honesta sobre esto. Escribió que cuando se le acabó el dinero, muchos de sus amigos también se fueron. Esa es una verdad difícil. Esa es una verdad que envejece peor que cualquier lesión física. Su gerente de largo plazo, Carlos Eleta, lo vio venir. Después de que Duran derrotara a Sugar Ray Leonard en 1980, Eleta estimó que su luchador tenía alrededor de 7 millones y propuso ponerlos en un fondo fiduciario que Duran no podía tocar durante 10 años. Movimiento inteligente. Protege al hombre de sí mismo. Protégelo de su séquito. Protégelo de los parásitos. Pero eso no sucedió. Y los años siguientes probaron por qué debería haber sucedido. Para 1985, ya circulaban informes de que Duran estaba quebrado. El comisionado de boxeo del estado de Nueva York, José Torres, declaró públicamente que Duran, junto con otros 2 leyendas del boxeo latino, había despilfarrado sus fortunas y pronto tendría que admitir problemas de dinero serios. La esposa de Duran, Felicidad, salió en la radio a negarlo. Dijo que la familia estaba en una buena situación financiera que asegura el futuro de nuestros hijos. ¿Tenía razón? ¿Se equivocaba? Probablemente en algún lugar en el medio. Pero los rumores no desaparecieron.
solo se hicieron más fuertes. Luego vino, y este salvaje. El IRS envió a Durán un cheque de reembolso, o una serie de cheques. Esperaba recuperar alrededor de $60,000 por sus impuestos de 1983 y 1984. Lo que realmente recibió fue alrededor de 1.6 millones en reembolsos erróneos. El IRS cometió un error enorme. ¿Y qué hizo Durán? ¿Llamó a su contador? ¿Apartó el dinero? No. Lo gastó. Casi todo. Pagó una deuda de $1 millón en casa en Panamá. Compró $23,000 en joyas. Repartió el resto entre su esposa, sus 6 hijos, sus 7 hermanos y varios otros miembros de la familia. Para cuando el IRS se dio cuenta de su error y llamó a la puerta, Durán tenía alrededor de $1,000 en su cuenta bancaria. $1,000 de 1.6 millones. Tuvo que llegar a un acuerdo acordando devolver unos 5 millones de su próxima bolsa de revancha con Sugar Ray Leonard. Así es como seguía peleando. Tenía que hacerlo. Las facturas lo demandaban. Y luego, en 1993, las cosas se pusieron aún más oscuras. Los 5 cinturones de título mundial de Durán, los trofeos de toda su carrera legendaria, el cuero y oro que probaban que era un campeón mundial de 4 divisiones, fueron robados de su casa en Panamá. Robados por su propio cuñado, presumiblemente. Los cinturones terminaron con un distribuidor de memorabilia que afirmó que el mismo Durán había autorizado la venta porque necesitaba efectivo. El distribuidor intentó venderlos a agentes del FBI encubiertos. No fue hasta septiembre de 2003 que un juez federal en Florida ordenó que los cinturones fueran devueltos a su dueño legítimo, 10 años. Eso es cuánto tiempo Durán pasó sin sus cinturones de campeonato por culpa de su propia familia. Imagina eso. Sudas sangre durante 30 años. Escalas cada montaña en el boxeo. Te conviertes en el primer campeón mundial de 4 divisiones latino en la historia del deporte. Y las personas más cercanas a ti venden tus trofeos a tus espaldas. Ese tipo de traición no sana. Realmente no. Solo se entierra, se archiva, se guarda detrás de la sonrisa que da a los aficionados en eventos de boxeo. ¿Y sabes qué es salvaje? Incluso Sugar Ray Leonard, décadas después de sus batallas, ha hablado sobre el tipo de dolor que Durán llevaba. El tipo de dolor que solo otro luchador podría ver. Hay un momento en una entrevista reciente con Joe Buck donde Leonard reflexiona sobre encontrarse con Durán años después, y lo que vio en la cara de su antiguo rival no era orgullo. No era legado, era algo completamente diferente. Dijo cangrejos. Y yo. Pero luego lo vi buscando palabras y vi lágrimas en sus ojos. Buscando palabras, eso es lo que hacen los luchadores cuando la pelea ya no es física, cuando la pelea es con la memoria, con la reputación, con las facturas acumulándose, con el cuñado que robó tus cinturones, con el cheque del IRS que gastaste en un fin de semana. Leonard vio todo eso en la cara de Durán. Vio al luchador aún intentando entender su propia vida. Si te causa tanto dolor, está bien. Ese momento entre dos viejos guerreros dijo más sobre la vida de Durán que cualquier récord de boxeo jamás podría. Porque debajo del pitbull, debajo de la barbilla de hierro, debajo de la leyenda, siempre hubo un hombre tratando de escapar de sus propias decisiones, tratando de escapar del dinero que repartió, tratando de escapar de las personas en las que confió que lo traicionaron, tratando de escapar de la versión de sí mismo que se marchó en el 8º asalto. Hablando de aficionados, aquí hay un detalle desgarrador que pone el cuadro financiero en contexto. Incluso con todos los problemas de dinero, incluso con el drama familiar, incluso con el IRS persiguiéndolo en los años 80 y 90, Durán nunca perdió su conexión con su país. Es un héroe nacional en Panamá. El tipo de héroe nacional donde sus peleas cerrarían todo el país, donde la gente lloraría en las calles cuando ganaba, donde sus peleas no eran suyas, eran de ellos. Ganó, ganamos. Esa era la energía. Incluso se metió en otras cosas a lo largo de los años. Intentó su mano en la música, lanzó un álbum de salsa. En realidad, hay una conexión allí con su retiro, porque estaba promoviendo ese álbum de salsa en Argentina, en octubre de 2001, cuando tuvo un grave accidente automovilístico. Costillas rotas, pulmón colapsado, requirió cirugía de salvamento. Ese accidente prácticamente terminó su carrera. Tuvo una pelea más después, una pérdida contra Héctor Camacho, y luego colgó los guantes para siempre a principios de 2002 a los 50 años. 50 años, aún en el ring, aún intercambiando puñetazos con hombres 20 años más jóvenes. ¿Por qué? Porque las facturas, amigo, porque el séquito, porque la familia, porque el niño del Chorrillo nunca dejó de sentirse responsable por todos los que alguna vez amó. Y luego llegó COVID. Junio de 2020, Durán tenía 69 años. Comenzó a mostrar síntomas como resfriado. Su familia, sabiendo su historial, sabiendo que uno de sus pulmones no había funcionado a plena capacidad desde el accidente automovilístico de 2001, lo llevó a un hospital privado en la ciudad de Panamá. Las pruebas salieron positivas para COVID-19. Su hijo Robin lo anunció en Instagram.
tal como lo haría con los problemas del corazón 4 años después. Dijo que los síntomas eran leves, sin UCI, sin ventilador. Los médicos habían revisado los pulmones y no había signos de daño grave. El mundo contuvo la respiración de nuevo. Esto era 2020. La gente estaba muriendo cada. Y aquí estaba una leyenda del boxeo de 69 años, con una condición pulmonar preexistente atrapando el virus que estaba matando a gente saludable la mitad de su edad. Pero siendo Duran, lo superó. Pasó aproximadamente una semana en el hospital. Para el 2 de julio de 2020, fue dado de alta. Salió del hospital en una silla de ruedas rodeado del personal del hospital, ondeando banderas panameñas y aplaudiendo. Y publicó en Instagram, comparando su batalla con el virus con una pelea de campeonato mundial, y llamando a personal médico los verdaderos campeones. Durán clásico. Incluso cuando su cuerpo se estaba desmoronando, incluso cuando los médicos estaban salvando su vida, encontró una manera de hacerlo sobre la pelea, sobre los guerreros, sobre la dignidad de caer peleando. Ese espíritu es lo que hace que la última actualización sea tan emocional para todos los que crecieron viéndolo, porque el guerrero todavía está allí. El guerrero nunca se fue. El cuerpo, esa es otra historia. El fantasma, eso nunca lo dejará. Aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. La pelea más difícil de la vida de Roberto Durán nunca ocurrió en un ring. Sucedió en su propia cabeza, y 45 años después, aún está tratando de ganarla. Incluso ahora sentado en Panamá con un marcapasos en el pecho rodeado de familia, amado por su país, esa pelea lo sigue a donde quiera que vaya. 2 palabras, solo 2 pequeñas palabras que pueden o no haber salido realmente de su boca. No más. No puedes hablar de Durán sin hablar de ello. No puedes honrar su legado sin reconocer la herida. Y esa herida es lo que hace que la actualización actual golpee mucho más profundo, porque este es un hombre que ha estado peleando su propio legado durante casi medio siglo. Y ahora su cuerpo le está diciendo que la pelea casi ha terminado. Pongamos la escena. 25 de noviembre de 1980, Nueva Orleans. Solo 5 meses antes, Durán había logrado uno de los mayores upsets en la historia del boxeo, derrotando al invicto medallista de oro olímpico Sugar Ray Leonard por decisión unánime en Montreal. La pelea en Montreal. 15 asaltos de guerra. Durán intimidó a Leonard a corta distancia. Lo superó en músculo. Lo superó en la pelea. Tomó su título de peso welter y se alejó con él como si lo hubiera estado usando toda su vida. Se suponía que Leonard era el próximo gran éxito. Pretty Boy, la joya olímpica, el tipo con la sonrisa y el jab. Y Durán simplemente lo humilló completamente frente a todo el mundo. Luego Leonard volvió y pidió la revancha. Y Durán, fresco de su mayor victoria jamás, paseó, celebró, ganó peso. Se presentó a la revancha fuera de forma, drenado por corte de peso, y frustrado con la forma en que Leonard estaba peleando, porque Leonard tenía un plan. Leonard tenía un plan que nadie esperaba. Fue a Hawái para tratar de olvidar la derrota. Y en algún lugar de una playa en Hawái, escuchó a un aficionado gritar algo específico sobre boxear en lugar de golpear, y cambió todo. Llevé a mi esposa a Hawái para escaparme un poco. Y estoy corriendo en la playa, y la gente dice, "Hey Sugar, hey hombre, buena pelea". Leonard lo escuchó y se quedó. Sabes, hey Sugar, si lo boxeas podrías haberlo ganado. Boxeado en lugar de golpear. Seguía escuchando eso. Ese consejo cambió la historia del boxeo. Leonard acortó sus vacaciones, llamó a su abogado, exigió la revancha de inmediato. Y para cuando sonó la campana en Nueva Orleans, tenía un plan completamente nuevo. No golpees con el toro. Boxéalo, frústalo, avergüénzalo. Mi peso era perfecto, mi campamento de entrenamiento era perfecto. Pero lo que hizo las cosas aún mejor, debería decir, fue el hecho de que Ray Charles cantara America the Beautiful. Ray Charles cantó el himno, el legendario cantante, el tocayo de Leonard. Y justo antes de la pelea, Ray Charles se le acercó y susurró algo que le dio escalofríos. ¿Qué te dijo? Patea su dijo. Patea su trasero. Sí. Y dije, sí, lo haré. Esa noche, Leonard hizo exactamente lo que dijo. Boxeó, se movió, sacó trucos que incluso sorprendieron a su propia esquina. Hay ese momento famoso donde enrolló su puño como un molino de viento, este movimiento de puño bolo exagerado, y luego golpeó a Durán en la cara con un jab. Puro presumir, puro desrespeto. Y Durán, el hombre que había construido toda su carrera en la intimidación, fue el intimidado. Roger hizo eso. Roger, mi hermano, solía hacer esto. Ese era su movimiento. Pero no ese. El hermano de Leonard, Roger, le había enseñado el movimiento bolo. Leonard agregó su propio giro y rompió a Durán mentalmente. Podías verlo en sus ojos. El toro estaba agotado, el toro estaba confundido, el toro estaba siendo burlado. Y luego, en el 8º asalto, Durán hizo lo impensable. Se dio la vuelta y tiene a Durán abiertamente no solo furioso sino desconcertado. Agitó su guante, se alejó. La pelea se detuvo en 2:44 del 8º asalto y Howard Cosell, en comentario, lo llamó como una retirada.
La leyenda de No Más nació en ese momento exacto, y Roberto Durán ha abandonado. Eso es mejor. Durante décadas después, Durán negó haber dicho esas palabras exactas. Afirmó que dijo algo diferente. Habló de calambres estomacales, habló de sentir problemas en los hombros, habló de estar avergonzado y frustrado. Pero lo que nunca pudo negar fue que se marchó. Se detuvo, se rindió. Y Sugar Ray Leonard, reflexionando sobre ello años después, dijo esto. Dijo que la forma en que el mundo recordaba la pelea lo molestaba, porque nadie le daba crédito por lo que hizo. Solo hablaban de Durán renunciando. Sí, se rindió. ¿Dijo no más? ¿No? No sé, pero se rindió porque estabas pateando su saliendo de esa pelea. Era todo sobre Durán, renunciando en el octavo asalto cuando no te dio crédito por ser el que lo obligó a renunciar en el octavo asalto, ¿verdad? Eso es verdad. Esa es la parte que la mayoría de las personas pierden. Leonard no fue solo suerte. Leonard superó a un maestro, lo frustró, lo rompió. Y años después de la pelea, Leonard se encontró con Durán y le preguntó directamente. Quería que Durán lo admitiera, que admitiera que Leonard lo había quebrado. Realmente esperaba que dijera, sí, realmente me frustraste y me rendí. Esperaba escuchar eso. Quiero escuchar eso muy mal. Realmente mal. Pero Durán no lo dijo. No pudo o no quiso. Y dijo, tuve calambres. Dijo, tuve calambres. Y yo. Pero luego lo vi. Lo vi buscando palabras, y vi lágrimas en sus ojos y me alejé. Lágrimas en los ojos de Roberto Durán, el pitbull humano, el hombre que les dijo a los reporteros que su próximo oponente iría a la morgue. Lágrimas porque 40 años después, esa pelea seguía comiéndolo vivo, aún lo perseguía, aún lo definía de formas de las que nunca podría escapar. Eso es lo que hace que esta actualización sea tan dolorosa para el mundo del boxeo, porque toda la vida de Durán, desde 1980, ha sido una pelea para redimir ese momento. Volvió. Ganó el título de peso semimedio de la WBA en 1983 al vencer a Davey Moore. Sorprendió al mundo nuevamente en 1989, a los 37 años, al derrotar a Iran Barkley por el título de peso medio de la WBC, convirtiéndose en un campeón mundial de 4 divisiones. Siguió peleando hasta sus 50 años solo para probar que no era un cobarde. Dijo una y otra vez en entrevistas y en su autobiografía que no más lo seguirá a la tumba. Y ahora, en mayo de 2026, la versión de 74 años de Roberto Durán sigue haciendo lo que siempre ha hecho, aún enseñando a luchadores jóvenes, aún apareciendo en eventos de boxeo panameños, aún trabajando como embajador de Panama Blue, aún licenciado como piloto de aviones ultraligeros en su país, aún golpeando guantes en redes sociales. Ha sido visto haciendo shadowboxing en abril de 2025, demostrando la misma pasión que definió su carrera. Asistió a eventos de boxeo en Panamá, apoyando a luchadores como Luis Ronaldo Núñez en marzo de 2026. Pero aquí está lo que hace llorar a los aficionados. Porque por mucho que circule por internet, videos de él aún moviéndose, aún lanzando combinaciones, aún dejando sabiduría a luchadores jóvenes, la realidad es esta. Es un hombre con un marcapasos. Es un hombre que sobrevivió a COVID con un pulmón dañado. Es un hombre que absorbió 821 asaltos de castigo profesional en más de 3 décadas. Es un hombre cuyo cuerpo está, simplemente, terminando la pelea. Y nadie, ni siquiera el pitbull humano del Chorrillo, puede noquear ese oponente. Sugar Ray Leonard, cuando reflexionó sobre su rivalidad con Durán, dijo algo hermoso. Algo que captura exactamente cómo se siente el mundo del boxeo ahora. Entonces ya sabes, Durán, Roberto, está bien. Está bien. Está bien. Después de una vida llevando ese momento, después de décadas de personas susurrando no más a sus espaldas, después de cada entrevista donde reporteros le preguntaban sobre ello como si fuera lo único que jamás hizo, su mayor rival lo miró a los ojos y le dijo que estaba bien. Eso solo podría ser lo más sanador que alguien podría decir jamás. Es una leyenda, sin dudas, pero quiero volver a eso. Querías oírlo decirme ganaste. De esa manera, quería que dijera que lo logré. Leonard quería su crédito. Durán quería su paz. Ambos hombres, todos estos años después, finalmente se encontraron en el medio. Dos guerras.